Excelente. Bueno, chicos, vamos siguiendo un poco el hilo de lo que veníamos viendo en la clase anterior. Bien, que estábamos hablando, ya estamos en el último pilar del sistema, que es la liquidez, ¿ok? Dijimos que liquidez, recuerden que liquidez es dinero, ¿ok? Es dinero. Recuerden que nosotros cuando nos enfocamos a evaluar dónde está la liquidez, porque eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿dónde está la liquidez? ¿Ok? Lo que vamos a hacer es buscar, entre comillas, para que se entienda los stop loss de los retails, ¿ok? Porque los stop loss de los retails es dinero, ¿ok? Es dinero, ¿ok? Y lo que buscan siempre las instituciones siempre van a estar provocando movimientos en demanda, en oferta, es decir, sube, baja, ¿ok? En demanda y en oferta, pero a medida que van avanzando en esos movimientos y va avanzando un mercado equilibrado, ¿ok? O no, o dejando ineficiencias, ¿tá? También lo que van haciendo es, van provocando con esos movimientos que entren retails, ¿está? Retails que vayan entrando retails. Los retails todos tienen estrategias de análisis, ¿está? Por ejemplo, muchos retail analizan figuras chartistas, pueden buscar en Google qué son y se van a dar cuenta. Figuras chartistas, que ahí entran los famosos triángulos, los famosos doble techo, triple techo, doble piso, triple piso, están las cuñas, bueno, en fin. Esas figuras chartistas en sí son creaciones por las instituciones que lo que buscan es que todos los retail que operan figuras chartistas entren al mercado para después sacarlos. O sea que las figuras chartistas, el trasfondo es que termina siendo liquidez para las instituciones. Otros retails que operan soportes resistencias, Smart Money, que es otra forma de operar, ¿bien? Entonces, en definitiva, de todo eso, las instituciones a medida que van formando un movimiento, en ese avance de movimiento van entrando muchos retails, ¿bien? Van entrando retails en compra, retails en venta, ¿bien? Perfectamente el precio puede estar en demanda, pero por estar en demanda van a entrar vendedores, van a entrar compradores, retails, y se va generando mucha liquidez, mucho stop loss, ¿ok? Imagínense que hayan 1000 retails, que en promedio hay cada los 1000 retails fuertes, 1000 retails fuertes, vamos a poner que tengan $1000 equivalentes a stop loss. Estamos hablando de $1.000.000 que hay ahí en un punto del gráfico, ¿ok? Y eso va a ser liquidez, es dinero para las instituciones. Las instituciones lo que hacen es, también se alimentan del dinero de los retails, ¿ok? Entonces, básicamente, les voy a mostrar, antes de arrancar con esto de liquidez, ¿tá? De los tipos de liquidez, que hoy vamos a ver dos. Por ejemplo, vamos a poner acá figuras, porque se las nombré, chartistas, ¿ok? Mostrarles nada más para que vean. O sea, yo pongo figuras chartistas y aparecen 3 millones de figuras en Google. ¿Tá? Y estos son teóricamente estrategias de análisis. Entonces, toda esta información es manipulación. Todo esto se sube a Google para que muchos retails entren y empiecen a buscar estas figuras chartistas. Y cuando van a empezar o iniciar en el mundo del trading y vean que el gráfico hace una figura parecida a la que vieron, tomen el trade y entonces en definitiva no saben que son liquidez. La información que está abierta al mundo, ¿tá? De trading, de estrategias, de formas de analizar, ¿tá? Estrategias entre comillas, esa información en realidad es información manipulada. ¿Para qué? Para que la gente entre, aplique esa famosa estrategia entre comillas y luego van a terminar siendo liquidez institucional, liquidez para las instituciones, ¿ok? Estos son los famosos doble techo, hombro, cabeza, hombro, las cuñas, todo esto es liquidez, ¿está? Recuerde que dijimos que la liquidez se encuentra en los máximos y en los mínimos, pueden ser estructurales o máximos y mínimos de sesiones o del día. Ahora vamos a entender un poquito esto, ¿ok? Entonces, esto, por ejemplo, es un ejemplo de figuras chartistas, ¿está? Eh, Bien, creo que tienen una clase completa de cómo operan los retails, ahí lo van a entender mejor, les recomiendo que miren esa clase. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, siguiendo un poco el hilo, es entender, porque para poder identificar la liquidez, necesitamos saber qué tipo de liquidez hay en el mercado, ¿ok? Y empezar a identificar, cuando estemos analizando, vamos a arrancar a identificar esa liquidez y vamos a arrancar a identificarla a través de los tipos de liquidez. Entonces esto es muy sencillo, ¿ok? Existen 5 tipos de liquidez que vamos a identificar.
liquidez del día anterior, liquidez de las sesiones anteriores, liquidez estática, liquidez flotante, liquidez de máximos y mínimos en retroceso, que lo vamos a llamar fallo, ¿ok? Entonces la idea acá es conocer cada una de estas liquidez y aprender a identificarla. ¿Cómo vamos a ver, cómo identifico yo cuando estoy analizando y voy a ver la liquidez? ¿Dónde está la liquidez? Pues esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la liquidez? Cuando me pregunto dónde está la liquidez, es dónde está la liquidez retails, ¿ok? Arranco literal a identificarla en este orden. ¿Tá? Liquidez del día anterior, me fijo dónde está, la marco, luego voy a la liquidez de las sesiones anteriores, me fijo dónde está, la marco, si la cobró o no la cobró. ¿Ok? Es importante. ¿Tá? Liquidez estática, flotante, liquidez del día anterior, y así sucesivamente. Siempre voy por orden. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes vayan a identificar la liquidez, sigan este orden. ¿Tá? Primero que nada, vamos a arrancar con la liquidez del día anterior. ¿Bien? Y esto es muy sencillo. La liquidez del día anterior la vamos a identificar en la temporalidad diaria. ¿Ok? Es decir, temporalidades mayores. Diaria. Diaria. ¿Por qué? Se llama previous die liquidity de high o de low. O sea, es la liquidez previa, o sea, la liquidez del día anterior de un alto o de un bajo. ¿Está? Entonces, cuando yo voy a diario, estamos hablando de velas diarias, ¿ok? Y cuando digo el día anterior, siempre estoy en el día presente, que es el que se va a estar formando, y el día anterior es literal la vela anterior. La vela anterior. ¿Y qué es lo que vamos a identificar? La liquidez del bajo y del alto. Es decir, de la mecha más baja es la liquidez del bajo, del low, y la mecha más alta es la liquidez del high, ¿ok? Eso literal es lo que vamos a hacer. Vamos a identificar la liquidez del mínimo y la liquidez del máximo. ¿Está? Porque la liquidez está en los máximos y en los mínimos. ¿Tá? Y lo que debemos hacer es marcarla literal. Tenemos que ser, que siempre les digo, ¿no? Sean precisos, o sea, ahí. Seamos precisos al momento de marcar. ¿Bien? Permítanme. Ahí, perfecto. ¿Ok? ¿Cómo vamos a llamar a esta liquidez? A mí me gusta poner la liquidez en, esto lo hago yo, ¿no? Porque la identifico con rayitas, ¿ok? El tipo de línea discontinua, uso yo. Cada uno puede adaptarse. Y lo que vamos a poner es la liquidez de arriba, la vamos a llamar previous P, permítanme, acá, ahí, perfecto. P de high. ¿Está? PDH. PDH quiere decir previous die high, previous liquidez previa al día anterior. ¿Ok? High por el alto, pues arriba. Bien. Y abajo vamos a llamar P de low. Lo mismo, pero low. Del bajo. ¿Está? Perfecto. Estas son la liquidez del día anterior. Algo importante, la mayoría de las veces, fíjense, la mayoría de las veces, si nosotros vemos el gráfico, ¿tá? Siempre la vela diaria, recuerden que el día abre a las 6 de la tarde y cierra a las 6 de la tarde del otro día. Eso es una vela diaria, o sea que hay 24 velas de H1 en una vela diaria, ¿ok? Fíjense que la mayoría de las veces hay una liquidez que es tomada. O la del high o la del low. Fíjense acá, por ejemplo, arranquemos de acá. Fíjense, esta toma liquidez de high, ¿tá? Arranca esta vela negra bajista, es un Tetris, es una vela de indecisión, no toma liquidez ni de high ni de low, pero la siguiente vela toma liquidez de high del día anterior y la del otro, 2 días antes, ¿ok? Pero toma la de high del día anterior, no la del low, la de high. La siguiente vela, ¿ok? Toma liquidez de high, la siguiente vela de high, la otra vela toma el low, la otra vela empieza high, high, ¿vieron? High, esta toma de high y de low, bien, toma del día anterior, la de otra no le da la fuerza para tomar la liquidez mínima a esta, esto sigue siendo liquidez aún. Esta vela, por ejemplo, no toma liquidez ni del high ni del low y la de hoy tampoco, ¿ok? Entonces, estoy en el use chain. Fíjense, esto pasa en todos los activos, ¿ok? Ahora, es importante cuando ustedes se sienten a analizar, ¿tá? Identificar la liquidez del high y del low. ¿Ok? ¿Dónde está la liquidez? En el punto que se encuentran. ¿Por qué? Porque uno de ellos va a ser liquidez.
¿Tá? Entonces lo que se deben de preguntar es dónde está la liquidez del alto o la del mínimo y si la cobró o no la cobró. ¿Cuándo se cobra una liquidez? Y esto pasa en todos los tipos de liquidez, amigos, en todos los tipos de liquidez. Cuando tenemos, por ejemplo, algo así. Bien, vamos a hacer un ejemplo de una vela, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo de una vela. Ahí quiero poner, vamos a hacer una vela alcista, ¿ok? Y cuando la siguiente vela me hace esto, esta le voy a hacer bajista. Me hace esto, ahí. Es decir, que la mecha sobrepasa la mecha anterior, esto ya quiere decir que lo cobró. ¿Ok? Este movimiento que está por arriba del máximo de la vela anterior quiere decir que cobró la liquidez. Para nosotros, ahí ya cobró la liquidez. Si no sobrepasa la línea del alto, no la cobra. Si la sobrepasa, la cobra. Quiere decir que cobró, se llevó los stop loss. ¿Ok? Eso para que tenga presente. Eso mínimo, de ahí para arriba, ni que hablar. ¿Tá? Esto para que lo tengan presente. Y esto va en cuenta, ya sea liquidez, como les enseñé ahora el día anterior, que vamos a observar las velas, bien, o una estructura, ¿no? Tenemos esto, ¿está? Y acá vemos una mecha, fíjense que acá hice dos saltos iguales, casi iguales, ¿está? Hagamos de cuenta que es así, hagamos de cuenta que la última, el punto más alto de la estructura es este, ¿está? El más alto, mecha, es ese, y vemos que este alto, hay una velita que hace esto, una mecha, quiere decir que cobró la liquidez de este alto. ¿tá? Para que tengan presente. Lo damos como que ya cobró, ya liquidó. ¿Listo? Ya liquidó, ya ni miramos más. Liquidez. Quiere decir que cobró, ahora puede seguir por otra liquidez. ¿Tá? ¿Por qué? Por otra liquidez, porque el mercado, o sea, las instituciones van a moverse a través de una estructura, equilibrando mercados, llegando a puntos de interés, como estuvimos viendo, puntos de fuerza, pero a su vez va a cobrar liquidez en el gráfico, se va a ir moviendo, haciendo movimientos, buscando un objetivo. Esto es un point, por ejemplo, buscando un objetivo, ¿ok? Pero a su vez cobrando liquidez del pasado, cobrando liquidez. Y va a tratar de llevarse la mayor cantidad de liquidez posible luego para después tomar otra dirección. Fíjense que en este movimiento se llevó toda esta liquidez está cobrada por esta vela. Toda esta acá está cobrada por este movimiento. Esto está cobrado, o sea que todo esto ya está cobrado. Faltaría, si miramos esta liquidez del pasado, ¿tá? La cobra esta vela y la liquidez de este alto la cobra la mecha, cobra esta, prácticamente cobró todo esto, todo de acá. Entraron en venta, 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 no se cobró. ¿Está? Entonces, que cobró toda la liquidez del pasado para luego tomar un movimiento. Esto pasa en liquidez en general, ¿está? Liquidez en general. Ahora, yendo al punto de la liquidez diaria, sencillamente cuando ustedes analicen, vean en velas diarias la vela anterior, identifiquen la liquidez del alto y del bajo, dónde está y pregúntense si la cobró o no la cobró aún, ¿ok? Porque eso a ustedes en su análisis le va a dar otra perspectiva. Si la cobró, genial, ya cobró la liquidez, ¿sabes qué? Si está cobrando, antes de explicarles esto, les explico otra cosa, para que me entiendan lo que les la idea. Cuando estamos en un mercado alcista, fíjense que esto es una estructura alcista, fractales alcista. Cuando estamos en una estructura alcista, el 80% de las velas van a cobrar la liquidez del alto. Fíjense que acá esta cobra alto, no cobra bajo. Esta no cobra nada, esta cobra alto, alto, los bajos están sin cobrar, esta cobra alto, esta cobra el alto, los bajos siguen sin cobrar. Esta es la única vela que cobra el bajo de este y de este. Luego sigue esta vela, cobra alto, alto, los bajos están sin cobrar. Esta vela cobra alto, los bajos están sin cobrar. Esta cobra alto, los bajos están sin cobrar. Esta vela cobra alto y bajo solamente la vela anterior. O sea que acá todavía hay liquidez, en algún momento va a venir a cobrar. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Y entonces lo que va pasando es que cuando vemos una tendencia alcista se cobra, la mayoría de las velas van a cobrar liquidez de high. Siempre. Liquidez de high. ¿Ok?
y la liquidez del pasado, ¿no? Este alto fue liquidez cobrado por esta vela, en fin. Pero acá lo que me importa es que ustedes solamente identifiquen liquidez del alto y del bajo, identifiquen la tendencia alcista, saben que hay mayor probabilidad es que vaya por liquidez de alto. En tendencia bajista, cuando estamos en una tendencia bajista, esto por ejemplo, ahí es entender la estructura, ni que hablar, ¿tá? A través del análisis ustedes se van a dar cuenta, ¿bien? Cuando empieza una tendencia bajista, es decir, que empieza un movimiento de oferta, ¿bien? En diario, o sea, ustedes acá en el pasado, por ejemplo, tienen algo así, hacen un análisis y empiezan a observar puntos de fuerza, en sí, zona de oferta. Fíjense que esto es un doji, esto es una zona de oferta, acompañado de una vela muy grande que rompió mínimo, nace a partir de ese doji, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Sabemos que el open es la zona. Ay, justo esto, el precio cerró ahí. El Open es la zona más sensible, el precio casi que llegó al Open, no llegó por nada, pero en definitiva, para que se entienda, la mayoría de las veces llega. Bien, sabemos que cuando llega una zona de oferta, se va a ofertar el precio. Entonces, de antemano, podemos anticiparnos de que ahora el precio empieza en tendencia bajista y la mayor probabilidad de toma de liquidez de la vela del día anterior va a ser, o sea, la mayoría de los movimientos van a ser en tendencia bajista, o sea que va a cobrar la liquidez del mínimo de la vela anterior, ¿ok? Cobra mínimo del vela anterior, fíjense que va a ir moviendo, mínimo del vela anterior, los saltos no están cobrados, mínimo del movimiento anterior, los saltos siguen habiendo liquidez, no están cobrados, ¿ok? Mínimo y alto, mínimo, 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 y acá cambia el juego, mínimo, y acá comienza a cambiar el juego. ¿Ok? Y voy a decir, ok, ¿y por qué cambia el juego? Bueno, hacemos un análisis acá, vemos que tomó liquidez de este mínimo, también mínimo estructural, esto no le hemos dado, pero no solo toma la liquidez del mínimo anterior, sino que también tomó liquidez del mínimo estructural. Las estructuras máximos y mínimos estructurales también son liquidez. Porque eso lo vamos a ver, es el último que vamos a ver. Toma la liquidez del mínimo estructural del pasado, fíjense que no rompe con cuerpo, ¿tá? Porque si yo trazo una línea acá de este mínimo estructural del punto más bajo, no rompe con cuerpos, con mecha, eso es porque hubo una toma de liquidez del mínimo estructural, ¿ok? Seguramente acá tengamos un punto de interés, bueno, en fin, eso es zona. Y ahora empieza, a ver qué hace. Ah, sube, esto es un retroceso, ¿ok? Fíjense que es un retroceso, toma liquidez de máximo de máximo, ¿tá? Llega al doji, ¿tá? Fíjense, fuerza, comparación de fuerza. Esto fue un punto de fuerza que rompió este alto, llegó a la zona de oferta y este punto de fuerza rompió el punto de fuerza anterior, fue más fuerte. Entonces, ¿qué hace el precio cuando llega al punto de fuerza de venta? Que fue más fuerte que el punto de fuerza de demanda que llegó a la zona de oferta, el precio cae de vuelta. ¿Ok? Y empieza a tomar liquidez de mínimos, bien, de mínimos, ya ahí no puede más y ahora a ver qué hace. Bueno, y así sucesivamente. ¿Está? Fíjense, mínimos, movimientos bajistas, liquidez de mínimo, movimientos alcista, liquidez de máximos. ¿Está? Tener presente. La mayoría de las veces va a tomar liquidez del alto o del bajo del día anterior. ¿Está? Esa es la liquidez diaria. Entonces es importante identificarla. Me voy a pasar al otro punto, para no demorarme tanto en esto, porque lo único que tenemos que entender es eso, ¿está? La liquidez del día. Bien, vamos a poner, miren que estoy en diario, vamos a ponerlo en H1 para que vean el máximo y el alto, el punto más alto de una vela diaria, el punto más bajo de una vela diaria, por lo general son máximos y mínimos estructurales, ¿tá? En este caso, fíjense que es un máximo y un mínimo estructural, ténganlo presente, ¿tá? Si yo por ejemplo pongo, creo que esto ya se los comenté en la clase anterior, pero para repasar, yo pongo un mínimo y un máximo de una vela, por ejemplo, esta velita que está acá, quiero cortarla, ahí. Esto para que entiendan el concepto, nada más. Ahí, ¿está? Estoy en vela de H1. En vela de H1 hay 12 velas de M5. Y si me voy a M5, ¿qué voy a tener? Una estructura. Estas son las 12 velas de M5 de la vela de H1. ¿Está? Bajo, alto, bajo, haciendo un alto. ¿Está? Para que tengan presente un poco eso. Entonces, el punto más alto de una vela y el punto más bajo de una vela, en sí, si yo me doy una temporalidad mucho más baja, van a ser máximos y mínimos estructurales de esa temporalidad más baja, para que lo tengan presente. ¿Está?
Entonces, esto es liquidez. Bien, si por ejemplo, vamos a hacer esto, vamos a borrar, vamos a cortar acá, ¿tá? Vamos a cortar acá y vamos a marcar mínimo, punto más bajo, ¿ok? Y alto, punto más alto, ¿tá? Me voy a H1, bien, y acá está. La liquidez del día anterior, del mínimo, está ahí y la del máximo está acá, ¿ok? Y van a pasar 24 velas de H1, estamos en H1, ¿ok? Vamos a darle las velas, fíjense, ahí cobró. ¿Qué hizo el precio? Cobró la liquidez del día anterior, la cobró, ¿ok? Esto ya está cobrado, perfecto. Y ahora, ¿qué parece qué es lo que está haciendo? A nivel estructural, si bajamos temporalidades y acá tengo un choch, fíjense, alto, bajo, alto, choch, ¿esto qué es? El retroceso. Esto es un movimiento impulsivo, o sea, es un fractal que conforma todo un impulso de H1, esto ya lo estuvimos viendo, todo esto es un impulso, ¿ok? Dijimos que esto es un punto de interés decisional de H1, ¿ok? El decisional, y vamos a, que vayan, ya saben que cobró la liquidez del día anterior, ya está cobrada, ahora que va a hacer corregir, porque el precio siempre va a buscar cobrar algo e ir a equilibrar. Una vez que equilibra, va a ir a cobrar va a ir a cobrar la liquidez que creó en el movimiento mientras iba a equilibrar. O sea, acá hay un movimiento y está entrando liquidez en venta de retail todo acá. Después seguramente puede cobrar eso. Bien, fíjense. ¡Pum! No llegó directamente, no llegó al decisional, llegó a equilibrar esta vela acá. Esto es una vela imbalanceada, la equilibró y se disparó. ¿Tá? A veces pasa de que el precio, en este caso cobró rápido, pero a veces no cobra la liquidez del día anterior, baja, retrocede y después en New York comienza a subir y se va por la liquidez del día anterior. ¿Tá? Entonces como que van adelantándose a los posibles movimientos. Más adelante vamos a hacer bastante ejercicio de esto. Vamos a quedarnos ahora entender los tipos de liquidez que vamos a identificar. Está muy sencillo. Liquidez del día anterior, me voy a diario, identifico el alto, el bajo, dónde está la liquidez de la vela anterior, del día anterior. ¿Tá? Y listo. Y ahí bajo temporalidades. Luego también lo que debemos hacer es identificar la liquidez de las sesiones anteriores. Para identificar la liquidez de las sesiones anteriores nos conviene ir, a mí me gusta usar mucho la temporalidad de M15. ¿Tá? Me gusta usar mucho la temporalidad de M15. Bien. Y lo que vamos a usar, yo uso este indicador, ¿tá? Que es esta acá, se los voy a mostrar, Lux algo, me gusta que lo que hace este indicador es marcarte el comienzo de la sesión, asegúrense siempre, porque acá tienen para configurar, si no, ¿tá? Acá pueden configurarlo, pero siempre asegúrense de que efectivamente el inicio de la sesión corresponda con la hora de inicio. ¿Tá? Tokio arranca a las 8 y acá fíjense que está a las 8, está configurado, está bien configurado con mi zona horaria. ¿Tá? Cierra a las 5, Londres abre a las 4, bien. Cierra a la 1, New York abre a las 9, cierra a las 6 de la tarde y así sucesivamente. ¿Tá? Esto lo tienen que configurar. ¿Qué indicador uso yo? Este, Lux, algo Session se llama. ¿Tá? Me gustan indicadores que me marque el alto y el bajo de la sesión. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nosotros estamos mirando, bien, observando en la liquidez de las sesiones? El precio, el mercado siempre suele cobrar la liquidez del punto más alto o el punto más bajo de la sesión o las sesiones anteriores. ¿Tá? Antes de enseñarle a identificar, fíjense, miren como siempre, la mayoría, el 90% de las veces, pasa eso. ¿Tá? Y les voy a enseñar algo de que es respecto a los comportamientos de las sesiones también, en este punto. Primero, observen cómo se toma. Tenemos Tokio. ¿Ok? Abre Tokio, cierra Tokio, una hora antes abre Londres. ¿Qué hace Londres? Este es el punto más alto de Tokio. Fíjense que en el solapamiento con New York cobra la liquidez del punto más alto de Tokio. ¿Tá? Tokio es cobrada la liquidez. Acá es donde lo cobra. Cobra liquidez. ¿Ok? Fíjense que acá tenemos el punto más bajo de Londres. De New York. Perdón, New York. ¿Qué hace cuando abre Tokio? Cobra la liquidez del punto más bajo de New York. ¿Ok?
Cobra la liquidez. Y cobra y sigue la tendencia porque estamos con fractales alcistas. Cobró la liquidez de la sesión anterior, New York, y siguió subiendo. Y se fue. Tokio, de hecho, no solo cobró la liquidez del mínimo de New York, sino que en este caso cobra la liquidez del máximo de New York. ¿Tá? Luego tenemos mínimo de Tokio, que esto no está cobrado. No, esto funciona de la misma manera. Tendencias alcistas se cobran los altos, la mayoría de las veces. ¿Ok? Fíjense, Tokio, acá cobra Tokio. En este momento, punto, cobra Tokio. ¿Está? Tenemos el mínimo de Tokio está muy lejos. Fíjense el precio donde está. Muy difícil, no sé que haga una reversión. ¿Ok? Luego tenemos mínimo de Londres, no es cobrado. Mínimo de New York, no es cobrado. ¿Ok? Mínimo de Tokio, no es cobrado. Bien. Pero Tokio acá lo que hace es, me faltó esto. Máximo de Londres y New York juntos por el solapamiento. Tokio cobra el máximo de Londres y New York y cae. ¿Ok? Y cae. Justo esto es un retroceso. De ahí la combinación, de combinarlos, aprender a combinar y leer bien los cuatro pilares. Entonces, me cobró y comenzó la corrección de este movimiento impulsivo. ¿Ok? Luego, abre Londres. ¿Ok? Acá abre Londres, arranca a correr el precio. ¿Y Londres qué hace? Cobra la liquidez de Tokio. ¿Tá? En el solapamiento cobra la liquidez de Tokio. Cierra Londres, New York sube un poquito más cobrando la liquidez de Tokio. Perdón, de Londres, abre Tokio. Bueno, y así sucesivamente. ¿Ok? Y así sucesivamente. Fíjense como siempre se va cobrando liquidez de los máximos y mínimos de la sesión anterior. Entonces, acá lo importante siempre es, tenemos la liquidez de diaria y ahora vamos a identificar la liquidez de las sesiones anteriores. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, vamos a identificar, cuando estamos analizando, marcamos el indicador de sesiones que nos muestre y vamos a ver dónde están los máximos y mínimos de las sesiones anteriores. ¿Ok? De las sesiones anteriores. Y vamos a poner, escribir. ¿Ok? Yo uso siempre líneas discontinuas, escribo. ¿Ok? Por ejemplo, pongo máximo de Londres y New York en este caso. ¿Ok? Y acá voy a poner, ¿tá? El precio, en realidad el precio está muy lejos del mínimo, ¿no? En este caso a mí me interesa más el máximo por la tendencia. Cuando está muy lejos directamente para no tener tantas rayas, ni siquiera lo marco. Pero eso lo dejo a criterio de ustedes. Siempre está bueno marcar máximos y mínimos de sesiones, por ejemplo, que estén cerca de donde está el precio. Estamos en velas de M15. ¿Bien? Pero si quieren, pueden marcarlo. Este es el mínimo de New York. ¿Está? Y acá tenemos el mínimo de Londres. Solamente nos vamos a enfocar en Tokio, Londres y New York. ¿Está? Y este es el mínimo. Ahí, mínimo de Londres. Bien. Mínimo de Londres. ¿Está? Entonces, sabemos que el precio suele cobrar una sesión, un máximo y un mínimo. ¿Qué hace el precio? Acá vemos que cobró el máximo de Londres y New York. O sea, ya la cobró. Ya por liquidez no tendría por qué subir ahora, porque ya cobró, ya liquidó todo. El precio siempre, antes de tomar un movimiento, va a liquidar todo lo que haya en el pasado. Ya lo liquidó. Entonces ahora toca que a nivel estructural confirme inicio del retroceso de esto. Esto es cuestión de que nos lo confirme a nivel estructural. Acá tenemos un imbalance, puede venir a equilibrar el imbalance, en fin. Entonces nos vamos adelantando a posibles movimientos, ¿no? No sabemos todavía. Ahí la recontra cobró, ¿está? Cobró la liquidez de este máximo. Bien. Acá confirma aparentemente quiere ser un retroceso. Bien. Hay imbalance abajo. ¿Qué hace? Tenemos mínimo de Tokio, Londres, muy cerca del mínimo de Tokio. ¿Qué va a hacer? Y antes de seguir subiendo, si el precio quiere seguir subiendo, va a cobrar el mínimo de Tokio. ¿Ok? Ahí tenemos movimiento. ¡Pum! Cobró. Perfecto. Bien, y ahora estamos en Londres y New York solapado. ¿Qué hace? Viene a equilibrar. ¿Qué hizo acá el precio? Este movimiento cobra la liquidez del mínimo de New York y de Londres. ¿Ok? Aparentemente nos hace un cambio estructural. Vamos a sacar las sesiones.
Cobra de varias. De hecho, este movimiento cobra de liquidez de varias sesiones anteriores y de hecho de máximos y mínimos, de mínimos estructurales que no estaban sin cobrar. Todo esto. Se llama liquidez flotante, no lo hemos visto todavía. Bien. Entonces, el precio ahí lo que hace es cobrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer al momento de analizar? ¿Tá? Cuando analicemos, no solo vamos a identificar la liquidez del día anterior, del alto y del bajo del día anterior, sino que vamos a ir a M15, vamos a activar, ¿ok? Según en la hora que estemos analizando, vamos a activar el indicador de sesiones. Recuerden que tienen que asegurarse que estén bien las horas de las sesiones. ¿Tá? Les voy a tirar un tips. Si no saben las horas de las sesiones, van a Google, ponen horario de sesiones Forex. Yo uso Investing, que es una página de trading. ¿Ok? Acá está la página. Marcamos ahí. Venimos acá a GMT, ponemos la zona horaria de Uruguay, que es -3. Perdón, más creo. Acá. Aparece la de Buenos Aires, es -3, GMT -3. Bien. Y fíjense que acá les van a aparecer la hora y las sesiones. ¿Está? Entonces acá les dice, bueno, ok, Tokio abre a las 8, fíjense que abre a las 8, y cierra a las 4:05, a las 5. ¿Tá? Londres abre 4, a las 4, ¿ok? Abre a las 4 y cierra a la 1. ¿Tá? Acá tienen las 8. Entonces, ¿qué hacen? Vienen acá a la configuración de los indicadores y van probando. Bueno, se me fue. ¿Tá? Y van configurando. Asegúrense siempre de que estén bien los horarios de las sesiones. ¿Tá? Porque si no están bien, no es el mismo máximo ni mismo mínimo. ¿Tá? Y lo que van a hacer es, cuando se sienten a analizar, observar dónde está la liquidez de la sesión o las sesiones anteriores. ¿Tá? No nos vamos a ir tan lejos, siempre las que estén cerca y que no haya sido cobradas. Si ustedes observan, esto cae, cobro liquidez de mínimo, cobro liquidez de mínimos, cobro la liquidez del mínimo. ¿Cuál es la siguiente sesión más cerca? Acá, un mínimo de Tokio. ¿Ok? Un mínimo de Tokio, perfecto. Y así van. Y luego, ¿qué tienen? Tenemos el máximo de Londres, en este caso, y de New York. Permítanme. Tuk, tuk. Acá. Y van escribiendo, ¿no? Pongan máximo de Londres y mínimo. Bien. Ahí está en el solapamiento todavía. Ahí abre New York. ¿Qué nos deja? ¿Tá? Nos deja la liquidez del mínimo de Londres y New York. Mínimo de Londres y New York. ¿Ok? Es en este caso yo marqué esta, bien, porque si bien, de última, si cobra esta, va a cobrar esta. ¿Tá? Pero siempre vamos a priorizar la sesión anterior en lo posible. ¿Tá? Este caso pues, fue muy particular. Bien, la sesión anterior. Hace New York, a ver qué hace New York. Cierra New York, abre Tokio, ¿ok? Abre Tokio, a ver qué hace Tokio. ¿Tá? Va con ganas de ir a cobrar. ¿Tá? Ahí ya tenemos liquidez. Cuando cierra Tokio, fíjense que ya nos deja liquidez del máximo de Tokio. Londres cobra, enseguida cobra la liquidez del máximo de Tokio. ¿Tá? Tenemos el mínimo de Tokio, que está acá. Perfecto. Bien, vamos a ver qué hace. ¿Tá? Acá, miren esta mecha. Esto fue una cobrada, una sacada de liquidez. ¿Tá? Saca de liquidez del máximo de Londres y New York del pasado. ¿Y a dónde viene? A un punto de interés de M15. En este caso, esto es liquidez estática que no les he enseñado. Ya cobró prácticamente toda esta liquidez y ahora debería venir por esta otra liquidez de abajo. ¿Ok? Aparte, acá hizo un chocho aparentemente. Bueno, en fin. ¿Tá? Entonces fíjense que el mercado siempre va cobrando y creando liquidez, cobrando. Fíjense que acá creó liquidez del mínimo de Londres y New York. Ya es cobrada la liquidez del mínimo de Londres y New York. Esta es la del máximo. Bien. De Londres y New York. ¿Tá? Tokio cobró abajo, sube a nivel estructural. Hay un doji, que es una zona de reacción. Acá fíjense que hay un choch. Esto es un choch, un cambio estructural. O sea que si hay un cambio estructural, un choch, ahora venía alcista, ahora es bajista, posiblemente no vaya a cobrar la liquidez del máximo. También es como entender un poco el enlace, ¿no? Del análisis, el pensar, en lo que estoy observando y estoy narrando. Bien, entonces, chicos, esto vamos a eliminar. ¿Tá? Es lo que vendría a ser que tenemos que hacer
Primero vamos a entenderlo y después vamos a aprender a pensarlo y a usarlo. Liquidez del día anterior y liquidez de las sesiones anteriores. Lo que vamos a hacer es lo que les expliqué recién. Vamos a ir a diaria, a identificar la liquidez del máximo diario del día anterior, del mínimo diario del día anterior. Sabemos que eso es liquidez, que va a ser cobrado, va a depender de la tendencia, que cobre los altos o los bajos, ¿ok? Y la liquidez de la sesión anterior. ¿Tá? Vamos a ir identificando dónde está la liquidez de la sesión anterior, o las sesiones anteriores, si cobró o no cobró la liquidez. Sabemos que si cobró no tendría por qué ir ahí nuevamente. Vamos a enlazarlo con la estructura, pero no debería de ir ahí porque ya cobró, el mercado ya está. Ahora va a ir a buscar otra liquidez y a equilibrar otro punto del gráfico, ¿ok? Algo que quiero antes de terminar, que me quedó pendiente, en liquidez diaria, quiero que observen algo. Siempre que el precio termina, o sea, obviamente que siempre va a estar fundamentado por una zona de demanda o de oferta, ¿tá? Algo importante, ¿tá? Extremo de estructura externa o interna, voy a marcar así nomás, ¿tá? Quiero que observen algo. Bien, la mayoría de las veces vamos a tener ¿cómo es? Ay, no me está saliendo la palabra en este momento, esta figura, esta forma, vamos a tener lo más parecido, por ejemplo, si es un punto bajo, una estrella de la mañana. ¿Ok? Vamos a tener una vela bajista, por ejemplo, una estrella de la mañana. Vamos a tener la liquidez del mínimo. La del medio va a cobrar la liquidez del día anterior. Y la siguiente no va a cobrar la del mínimo, sino que cobra la del máximo. O sea, algo así. ¿Tá? Es decir, abajo vamos a tener esto. Mecha, vamos a observar. Imagínense que esas son las mechas, ¿está? Porque cuando cobra liquidez, siempre van a ser las mechas las que se encargan de cobrar la liquidez. En los bajos vamos a tener siempre algo muy parecido a esto. Cuando tenemos algo muy parecido a esto, perdón, a esto, así, literal, a esto, algo así, uy, perdón, algo así, bien, para que se entienda, esos son los mínimos de la mecha. Si hay una zona, en este caso de demanda, nos va a dejar esto. Quiere decir que venía tomando liquidez de mínimos, tenemos esta figura, ahora empieza a comer liquidez de máximos, porque empieza a respetar la zona de demanda. En el caso de cuando es arriba, o sea que empieza una oferta, es al revés. Vamos a tener la mayoría de las veces esto. Esta figura. ¿Ok? Esta figura. Obviamente que debe estar respaldado por una zonita de oferta, ¿no? Bueno, en este caso es al revés, acá. Ahí. ¿Está? En el middle o en el open. Pero tenemos esto. Cuando tenemos esto, quiere decir que venía tomando liquidez de altos, ahora empieza posiblemente a tomar liquidez de bajos, de los mínimos. Observen. Miren. Miren la figura. Pa, pa. Esta es la más alta y acá cae. ¿Está? Miren acá. Tac, tac, tac. ¿Bien? Acá, por ejemplo, dejó dos. Esto está es plano, iguales. Esto es liquidez, amigos. Siempre que ustedes tengan así, va a ser liquidez, pero para un futuro. ¿Está? Para un futuro. Miren acá, iguales. Va a ser liquidez para un futuro. Pasaron 20 días, estamos en velas diarias. Pero esto también sucede en velas de H1, en velas de M5. Ténganlo presente. Cuando hay básicamente bajos iguales, ¿tá? De velas muy iguales, eso es liquidez. ¿Tá? Eh, Fíjense acá, esta vela, acá arranca a caer, fue liquidez en un futuro. ¿Tá? La mayoría de las veces los patrones son así. ¿Tá? Cobró, subió, acá, fíjense, mínimo, cobró la liquidez del mínimo y empieza a cobrar liquidez de alto. Esto está muy apretado. ¿Tá? Miren acá, acá, el patrón. Básicamente es esta vela y esta vela. En este caso hay una vela de por medio, no está tan claro en este caso. En este caso es esta vela, esta y esta. ¿Tá? Acá no pasa, acá sí pasa. Tac, tac, tac. En el bajo. En el alto, acá esta se encarga de llevarse toda la liquidez que estaba apretadita acá. Esto no está muy claro. Esta cobra y después se va. Fíjense que siempre va a haber una vela que antes de tomar venía alcista. Y acá cae. Antes de caer, ¿qué hace? Se lleva a todos los que entraron en venta antes, por ansiedad, se lo lleva y después sí decide caer. Siempre pasa eso, la mayoría de las veces, miren acá. Por eso a veces hay momentos que
no tenemos claridad y no tradeamos. Hay días que no hay claridad y no tradeamos porque podemos hacer liquidez, nos puede estar pasando esto. ¿Tá? Hay días que vamos a ir a entrar al mercado y vamos a observar esto. Algo así. ¿Ok? Algo así. Y vemos que cobró toda la liquidez, que hizo un rompimiento de estructura y que ahora comienza una tendencia bajista. ¿Qué vamos a hacer? Buscar ventas. Ahí hay claridad. Pero va a haber momentos que no va a haber claridad. Cuando tenemos algo así, no hay claridad. Si vos entras acá en venta, perfectamente podés entrar en venta y el precio va, te saca y se va. ¿Está? Miren acá. Tuk, tuk, patrón. ¿Está? Acá, patrón. Bien. Patrón. Patrón. Abajo. Tac, tac, tac. Bien. En este caso no está el patrón. Estos dos son muy iguales. Fue liquidez a futuro. Estos dos son iguales. Fue liquidez a futuro. ¿Tá? Este, por ejemplo, no tenemos el patrón. Porque en realidad la del medio debería ser la mecha más larga y no es. ¿Y qué pasa? Es liquidez. ¿Tá? Cuando tenemos este patrón es porque va a caer. Cuando tenemos algo así, que la del medio no es la más larga, es porque eso va a ser liquidez en un futuro. ¿Tá? Bien. Acá está el patrón. Estas tres, en este caso, esto no cobró. Bien. Pero la mayoría de las veces se entienden que puede ser cobrado. Acá está el patrón mínimo. Fíjense cómo no lo cobra. Patrón, vela del medio, mecha más larga. ¿Tá? Ahí está el patrón que yo les mostraba. Y miren cómo no lo cobra. Sube, 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 sube. Lo cobra muy en el futuro. ¿Tá? Bien. Bueno, nada, eso quería como aclararle, para que tengan presente. Pero estos son como observar un poquito los patrones, ¿no? Lo que importa es cuando ustedes identifiquen liquidez diaria, marcan la vela anterior, el alto, el bajo, ¿ok? Y si van en una tendencia que va tomando liquidez, por ejemplo, alcista de máximos, nada, saben que hay más probabilidad de que tome el máximo. Tener en cuenta las zonas, la estructura, en fin. ¿Está? Si ustedes están en una zona de indecisión que está llegando a una zona de demanda, una zona de oferta, lo más interesante es esperar que se te forme este patrón para después empezar, por ejemplo, venías, no sé, algo así, venías buscando ventas, mayor probabilidad de éxito en ventas, ¿tá? Te llegó justo en el pasado, tenés una zona de demanda acá, vamos a un ejemplo, esto para que me entiendan nada más al momento de analizar, ¿tá? ¿Tá? Te llega la zona de oferta y nada, vos tenés que entender que las compras van a ser hasta que te demuestre lo contrario. Una forma que te demuestre lo contrario es que tengas este patrón. ¿Ah? Este patrón. Cuando tengas este patrón, decís, ok, ahora pueden empezar las compras y liquidez de toma de los altos. ¿Tá? Vas a analizar, vas a buscar la zona y bueno, y vas a empezar a interpretar el mercado. ¿Ya? Son datos, son datos. Recuerden que acá no es una cosa te va a decir todo, son varias cosas. Vamos a buscar dentro de lo que estamos aprendiendo y la narrativa del precio varias cosas que nos digan lo mismo. Eso es lo que estamos buscando. Chicos, espero que haya quedado claro, que se haya entendido. ¿Tá? Nos vemos en la próxima clase con los otros dos tipos de liquidez. Bien, nos quedan tres tipos de liquidez. La próxima clase vemos dos, la última vemos el último punto. Y después obviamente que vamos a tener muchas clases donde vamos a aprender a usar toda esta información que estuvimos viendo, porque ahora estamos aprendiendo conceptos y bueno, obviamente que si ustedes se animan a ir aplicándolos y razonándolos, mejor, ¿bien? Pero vamos a tener algunas clases donde vamos a unir todos los conceptos para poder entender el sistema de análisis y aprender a usarlo y a leer el precio.